Hola, bienvenidos. Soy Flavio Maglione y hoy vamos a ver dentro de lo que es cálculo financiero un tema relacionado a tasa neta de costos. Básicamente los temas que vamos a ver hoy es un resumen teórico con fórmulas, todas las variantes de resolución posibles y luego ejemplos prácticos aplicando esas variantes posibles y finalmente el cálculo de la tasa real de interés en presencia de inflación. Bien, vamos primero con el resumen teórico. Tasa neta pasiva se refiere a la tasa que termina uno ganando por una inversión, luego que se descontaron los costos asociados a la operación, que los vamos a dividir en tres grupos: costos de entrada, del inicio, costos de salida al final, e impuestos que pueden aplicarse por ejemplo, sobre la ganancia de los intereses. Si tuviéramos todos los costos en dinero, la fórmula sería esta: al capital inicial habría que sumarle el interés y restarle, obviamente, el costo de entrada, el costo de salida y los impuestos, razón por la cual, si uno sería capital final, sería más pequeño y la tasa resultante a la vez también más pequeña. Una alternativa a esto, ya usando una parte de una fórmula derivada de toda esta suma, es, si tengo el costo de entrada en dinero, directamente se lo resto al capital inicial, lo que nos daría lo que se llaman C0', el dinero que queda sujeto al pago de intereses, y sobre los intereses viene el descuento de los impuestos, que si estuvieran en tasa, normalmente es así, irían ahí en este término que está acá entre corchetes. Luego podríamos restar el costo de salida si tuviéramos los datos en dinero, ¿sí? Si no los tenemos en dinero y los tenemos en tasa, entonces da lo mismo restar el costo de entrada que multiplicar por un factor de descuento como este, y lo mismo acá con el costo de salida. Y también tendríamos una alternativa más, o sea, una vez que utilizamos cualquiera de estas tres expresiones y tenemos el C0 salido del bolsillo y el C1 que entra finalmente luego que la operación termina, podemos calcular la tasa neta como siempre. Finalmente se puede calcular la tasa sin los capitales, utilizando nada más que la expresión acá, que está acá al lado del C0, que sería como uno más I neta. En definitiva, así que la I neta es esa expresión menos uno. Finalmente, si quiero calcular el capital final, que es lo que generalmente uno requiere, con la tasa neta y el C0 cualquiera sea, calculamos el capital final. Pero para esto tenemos que tener los costos en tasa, obviamente. En la tasa neta activa, costo financiero total, para llamarlo correctamente, es la tasa que uno termina abonando por un préstamo, luego que al interés se le agregaron los costos asociados a la operación, costos de entrada, costos de salida de impuestos, que puede ser IVA, seguros de vida, comisiones, gastos de averiguación de antecedentes, etcétera. En definitiva, lo que va a suceder acá es que todos esos costos se suman, a la vez que los de la tasa neta pasiva se restaban, porque es nuestro dinero y de ahí se descuentan todos los costos. En la tasa activa, que es, dado que el seguro es algo que tenemos que pagar, a lo que hay que pagar se le agregan todos los costos. Aquí hay una diferencia entre el capital que necesito tener en la mano una vez que me otorguen el préstamo y el que debo solicitar si hay costos de entrada, porque el costo de entrada va a ser un porcentaje o un monto fijo, pero si es un porcentaje, va a ser sobre el capital solicitado. Uno solicita un préstamo y sobre eso se efectúa un descuento con el que se cubren los costos de entrada, por ejemplo, apertura de carpeta, comisiones, etcétera, ¿sí? Así que esto nos da dos C0 diferentes, al igual que en la tasa neta pasiva. C0 va a ser el del bolsillo, el que realmente nos queda, y C0' es el que se pide, ¿sí? Para ir avanzando de esto a una fórmula que tenga solamente tasas, acá está la tasa de interés, acá está el IVA generalmente sobre intereses, puede haber seguro de vida y más también. Si tuviéramos el costo de entrada en dinero, obviamente que el dinero que necesitamos más el costo de entrada, esto sería el dinero solicitado. Luego hay que agregarle los intereses y los impuestos y finalmente el costo de salida si lo hubiere. Avanzando un poco más, da lo mismo sumar el costo de entrada que poner un factor de capitalización, y lo mismo con el costo de salida. El único tema acá, lo vamos a ver después, es que este costo de entrada, que el dato normalmente es un descuento para realizar sobre el capital solicitado, al querer utilizarlo como un recargo sobre el capital recibido, vamos a tener que arbitrar este costo de entrada. Y acá está el arbitraje, que es el mismo que para pasar de una D, que es el costo de entrada normal, que ya lo hemos adelantado,
al costo de entrada vencido para utilizar en la fórmula que le ponemos el asterisco. Nuevamente, C1 sobre C0 menos 1 nos da la tasa neta activa o costo financiero total, para llamarlo bien. De la misma manera que vimos con la tasa neta pasiva, si obviamos los capitales, esto que está acá va a ser igual a una más I neta o una más costo financiero total, así que a toda esta expresión, si le restamos uno, nos va a dar el costo financiero total. Y acá tenemos todas las maneras de resolver operaciones pasivas y activas con fórmula, con datos en dinero o en tasa. Para hacerlo sin ninguna fórmula, se requiere entender lo que se está haciendo e ir paso a paso. En una operación pasiva, lo primero que habría que calcular, esto asumiendo que hubiera todos los costos, ¿no? Es el costo de entrada, que va a ser un porcentaje del capital que depositemos. Luego, el dinero que queda en la cuenta va a ser el capital que depositamos menos ese costo de entrada. Sobre ese costo, sobre ese capital que termina quedando en la cuenta, se calculan los intereses. Sobre los intereses irían los impuestos, por ejemplo, impuestos a las ganancias. Finalmente, el dinero que retiraríamos, que le vamos a llamar C1', sería el capital que depositamos, menos el costo de entrada, más los intereses, menos los impuestos. El costo de salida, si viniera en tasa, se calcularía sobre este subtotal y finalmente, después restándoselo, nos da el capital final que vamos a recibir. ¿Sí? Ahí tenemos C0, que es el que depositamos, y C1, que es el que recibimos finalmente, luego que fueron descontados los costos de entrada, impuestos y costos de salida. Finalmente, como siempre, la tasa neta es la variación que hay entre el C1 y el C0, variación porcentual, ¿no? En operaciones activas es similar, arrancaríamos con el cálculo de uno u otro, dependiendo cuál sea el dato que tengamos, pero el dinero que voy a recibir es igual al que pido, menos el costo de entrada que me van a descontar. A partir de ahí, dependiendo del dato que tenga, calcular uno u otro, necesitamos los dos. Este costo de entrada podría venir en tasa, en cuyo caso le haríamos un descuento, como se hace el descuento comercial normal, al capital solicitado y nos daría el capital recibido, que es el C0. En el caso de querer calcular el costo de entrada, si no viniera directamente en dato monetario, una vez que tenemos el, el C0', el porcentaje de costo de entrada sobre C0', o sea, sobre el préstamo, sería el costo de entrada. Nuevamente, el interés se calcula sobre lo que se pide, no sobre lo que se recibe. Los impuestos, por ejemplo, IVA irían sobre los intereses. Ahí tendríamos un subtotal a pagar que incluye el dinero recibido más el costo de entrada, o sea, el dinero solicitado es la suma esta, más los intereses más los impuestos. Sobre esto se calcularía el costo de salida si lo hubiera en porcentaje y la suma del dinero que había que devolver si no hubiera costo de salida. Y el costo de salida nos da el capital final y nuevamente recurrimos a la variación porcentual entre C1 y C0 para calcular la tasa neta, que en este caso sería el costo financiero total. Bien, vamos a ver ejercicios en los que se aplica todo esto. Voy a plantear dos ejercicios sencillos, uno de una operación pasiva y otro de una activa, y lo voy a resolver de todas las maneras posibles, como vimos anteriormente en las fórmulas. Esta es una operación pasiva, vamos a realizar una inversión. Tenemos 3 millones de capital por 90 días. Una TEA es una I365 del 25%. Hay un costo de salida y entrada del 0,6% cada uno y una retención de ganancias sobre intereses del 10%. En principio, esta tasa no nos sirve porque la operación es de 90 días, así que calculamos la tasa que corresponde y luego con alguna de las expresiones que vimos recién, por ejemplo, en este caso lo que más nos favorece es la de poner todo en tasa, porque tengo tasa, tasa y tasa, así que simplemente haciendo esta cuenta nos da el capital final y finalmente capital final sobre inicial depositado nos da la tasa neta de costos, que sería 3,83% y no 5,6%, que era lo que hubiéramos cobrado si no hubiera habido ningún tipo de descuento. También podríamos hacerlo al revés, calcular primero la tasa con todas las costos de entrada, costos de salida, impuestos y la tasa de interés que teníamos. Y una vez que tenemos la tasa, calcular el capital final multiplicando al mismo por el factor que incluye la tasa neta y el capital inicial nos daría el capital final, sin problemas. Si lo resolviéramos paso a paso, con los datos que tenemos, calculamos primero el costo de entrada, 0,6% de 3 millones, luego se lo restamos y tenemos el capital que queda en la cuenta, sobre eso calculamos los intereses,
Sobre los intereses calculamos el impuesto a las ganancias. Acá resta el costo de entrada y resta el impuesto. Acá yo ya lo puse restado. Esta expresión sería el capital que quedó, o sea, 3 millones menos 18.000, o sea, esto. A eso le sumamos los intereses, le restamos los impuestos. Y finalmente, sobre ese subtotal, se calcula el costo de salida del 0,6% nuevamente y se lo resta. Y ahí tendríamos el capital final. Y luego, siempre capital final sobre inicial menos uno nos da la tasa neta. Así que acá resolvimos este ejercicio de las tres maneras posibles. Acá había una pregunta A en la que se preguntaba únicamente el capital final y la tasa, así que con lo que hicimos estaba resuelto. Cuando nos preguntan los montos de cada uno de los descuentos, es necesario venir por este lado para poder calcularlos individualmente. Hay otra manera, pero es más larga. Finalmente, si hubiera inflación, surge la necesidad de calcular la tasa real de interés y siempre nos vamos a basar en la ley de Fisher, que combina la tasa de interés con sus dos componentes, el inflacionario y el real, todo en el plazo de la operación. Ya tenemos la tasa neta de 90, falta la inflación de 90 porque nos viene desagregada en inflaciones mensuales. Calculamos la inflación de 90, luego despejamos de acá R y nos da 0,79% de aumento del poder adquisitivo porque, perdón, de pérdida de poder adquisitivo, ahí falta el menos, porque la inflación supera a la tasa de interés. Vamos a un ejercicio de préstamos. Entonces, acá dice, para comprar una maquinaria de 6 millones se requiere un crédito por 180 días a una tasa mensual nominal del 40%. También hay IVA sobre intereses y costo de entrada y salida del 1% en cada caso. El hecho de que necesitemos los 6 millones va a ser, y existiendo un costo de entrada, va a ser que tengamos que pedir más que 6 millones. Entonces, en principio vamos a calcular la tasa. De una TNA de 30 sale una I de 30, no otra cosa. La tengo que pasar a 180 para después empezar el neteo de la tasa. Ahí tenemos la tasa final para 180 días, que es el préstamo. Todo esto siempre es para préstamos en un solo periodo. Y arrancamos con algunos de los métodos que vimos. Primero, es necesario calcular esto, cuánto pedir. Así que planteo la ecuación que los 6 millones que voy a recibir, que es lo que necesito, tiene que ser igual a lo que pido, menos el descuento del 1%. Así que lo espejo de día hay que pedir 6.060.606,06. De ahí puedo usar la fórmula directamente y me da el capital final y con eso podría calcular el costo financiero total, en este caso del 28%. Podría haber acá utilizado los 6 millones si arbitraba la tasa. ¿Cómo se arbitra la tasa? Bueno, ya lo vimos, tomamos este 1% como lo que es un descuento en el caso del costo de entrada, lo arbitramos para usarlo como un recargo. Y acá podríamos haber puesto 6 millones por uno más esto, que es el costo de entrada vencido, y nos hubiera dado este número, ¿sí? Yo para tener dos opciones diferentes lo hice de las dos maneras, ¿sí? Una vez que tenemos la tasa neta, capital final es el dinero en mano, por uno más el costo financiero total, nos da el capital final. Si lo hubiéramos hecho paso a paso, arrancaríamos de la misma manera, porque dado que tengo el dato en tasa y no en monto, tengo que calcular el C0'. Después, si quiero los intereses, podría haber hecho la diferencia o directamente multiplicar C0' por la tasa de costo de entrada normal, descuento, y nos da 60.000, siempre sobre el capital más grande. Luego el interés sobre ese capital solicitado, el impuesto sobre ese interés, el IVA, en este caso 21%. La sumatoria de todos estos conceptos nos termina dando el capital a devolver previo al costo de salida. Yo acá nuevamente, en vez de poner C0 más el costo de entrada, puse ya la suma que es el C0', ¿sí? Luego acá se calcula el costo de salida, que da 76.314, y se lo agrega al capital a devolver, y ahí tenemos el capital final, ¿sí? Nuevamente, si uno sobre C0 menos uno nos da el costo financiero total sin haber utilizado ninguna de las fórmulas prearmadas. Nuevamente, si hay inflación, va a haber tasa real. En este caso nos da 2% mensual por promedio. Nuevamente planteo la ecuación de Fisher. Necesito una inflación de 180. El costo financiero total de 180 ya lo tengo. Eh, Así que ahí la saco, 12,61%. Luego despejo R de acá y nos da una pérdida de poder adquisitivo porque estamos pagando un 28% de interés
sobre bienes que aumentaron 12, así que hay una pérdida por adquisitivo del 14%. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos encontraremos en la próxima.